A partir del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos por allá del 2001, el derecho internacional criminal de ese país pugnó de una forma muy fuerte por la legalización de la tortura controlada. Sí, ellos propusieron el torturar de una manera controlada a los sujetos que les representaran una amenaza al Estado como a los habitantes de ese país. La propuesta ha sido cuestionada muchas ocasiones y se han generado análisis en campos previamente no cuestionados. Por ejemplo, la privacidad electrónica. Esa privacidad electrónica en donde vamos a poner el límite de lo privado en la vida digital. ¿Qué sí es público que pueda generarse en redes sociales y qué es privado dentro de esa vida electrónica? Pero hay un punto que hay que vincular además con estos nuevos bienes jurídicos que son justamente los memorandos sobre tortura. Estos documentos que fueron redactados por John Yoo, quien en su momento fuera el fiscal general adjunto en Estados Unidos, esos documentos sugerían tanto a la CIA como al Departamento de Defensa y al propio presidente de Estados Unidos técnicas de interrogatorio mejoradas, en las cuales se incluía la coacción y está por demás decir que esa coacción era realmente tortura física y psicológica autorizada, pero además legitimada y regulada. Y aun y cuando Estados Unidos podemos recordar que forma parte de la ONU, hay que tener muy en cuenta que solamente está firmada su inclusión en la organización. Sin embargo, para poder generar una base vinculante y que Estados Unidos esté obligado a llevar a cabo todas y cada una de las partes de estos tratados, se tienen que ratificar los mismos. Y es por esta situación que hasta la emisión de este audio, esa ratificación no se ha materializado. A raíz de ese atentado en Estados Unidos, se establecieron protocolos como la identificación de palabras en buscadores electrónicos, Google, Bing, etc. Las palabras que se incluyeron son aquellas que representen riesgo de terrorismo, palabras como bomba, genocidio, holocausto. Esas palabras están directamente ligadas a datos de las cuentas personales de las personas que hacen esas búsquedas, a sus correos electrónicos, a los buscadores electrónicos, a sus redes sociales, mensajeros electrónicos. Realmente hablamos de cualquier dispositivo en el cual se encuentra registrado ese usuario que ya está vinculado a esa búsqueda. La centralización de la información es cada vez más eficaz. Y es que de manera pasiva el Estado logra la identificación digital y biológica mediante el uso de mecanismos que automatizan, por ejemplo, trámites gubernamentales y lo cruzan con los datos personales y fiscales. Como todo está anclado a una cuenta o a 2 o 3 cuentas de la persona, es mucho más fácil el tenerlos cautivos y a través de la información pasiva, es decir, de aquella que el Estado recibe directamente por parte de los contribuyentes o de las personas, hacer realmente una base de datos mucho más completa se vuelve cada vez más sencillo. Ciertamente el Estado también establece dentro de sus garantías aquella garantía de inviolabilidad de comunicación, pero lo cierto es que ese sujeto que violenta al Estado es observado como si fuera un enemigo, por lo que esa garantía de inviolabilidad de comunicación desaparece. Luego, este sujeto va a ser castigado legalmente por una sentencia que genera ese sistema punitivo. Recordemos que es entonces un enemigo para el Estado. Incluso puede ser llamado terrorista. En este punto, es válido analizar en primer lugar si existe un nuevo grupo de bienes jurídicos para el Estado o si solamente el Estado los jerarquiza de una manera distinta. Esto porque, aun y cuando se considera jurídicamente a la vida como el bien de mayor valía que tutela cualquier Estado de Derecho, actualmente ha tomado una relevancia
muy importante la vida digital. Ahora, en segundo lugar, es que hay que mencionar que esta nueva vida digital que liga al derecho de libre expresión también lo antepone de una manera paralela con la garantía de inviolabilidad de documentos y de comunicaciones. Ambas garantías, la de documentos y la de comunicaciones, se encuentran en el mismo nivel de prerrogativas humanas. Sin embargo, le corresponde al Estado definir discursivamente, bajo un razonamiento lógico que se llama jurisprudencia, el determinar luego de una colisión legalista cuál de ellos se sobrepone al otro, es decir, qué es más importante en la interpretación de la norma, si la garantía de inviolabilidad de documentos o la garantía de inviolabilidad de comunicaciones electrónicas. En ese punto, los nuevos bienes jurídicos tutelados por este Estado, la vida realmente deja de ser, al menos para este Estado, el bien de mayor relevancia. Y es que se va a anteponer ante ella el derecho de la vida digital, porque de esa vida digital dependen en gran medida los alcances punitivos del Estado. El Estado utilizará esos datos publicados por los propios ciudadanos de los que hablábamos hace un rato y los recolectados por los trámites que ellos hacen con el objetivo de establecer perfiles personales que les provean la información completa respecto de un sujeto o bien de un grupo que pueda ser considerado peligroso. Habiendo encontrado a estos sujetos con un determinado perfil, se justifica el derecho de interrogatorio forzado o tortura justificada del que hablábamos de John Yoo para ser usado cuando el Estado prevea o señale que hay un peligro colectivo generado por esos grupos y que ponga en riesgo ya sea la estabilidad del Estado o la propia supervivencia del Estado. Otro más de los bienes jurídicos nuevos del Estado es la inclusión. Esta teoría, tan antigua como la humanidad, utilizada según convenga, cuando el grupo divergente es identificado, se le califica como desviado y además se le sanciona por ese solo hecho, por no seguir las normas o la imagen de aquellos que están dándose hasta cierto momento como el grupo dominante. Es por ello que el Estado tiende a incluir forzadamente a la normalidad a estos grupos que son divergentes o que son catalogados como desviados. En el caso contrario, cuando un grupo crece lo suficiente, el Estado no puede segregarlos ni tampoco sancionarlos, por lo que hay una política de inclusión. Esta situación crea un descontento de las mayorías, mientras que el Estado se lava las manos y evita emitir posicionamientos sobre el discurso de rechazo que se crea por el pensamiento distinto de esos grupos contra la mayoría o por la disociación generada al intentar uniformar el pensamiento de los grupos aparentemente vulnerables. Y es que la realidad de los grupos vulnerables es que no son vulnerables, sino vulnerados por el Estado previamente al considerarlos parte de la desviación social. En este discurso, el Estado emite la pretensión de otorgarles un nuevo bien jurídico a tutelar mediante el discurso mediático de la inclusión de género, el reconocimiento a los pueblos indígenas, otros como el discurso de la igualdad de la mujer y la legislación sustantiva que además regula a cada grupo. Estos nuevos bienes jurídicos tutelados por el Estado se encuentran fundamentados precisamente en el valor de la desviación social y en la estigmatización histórica. Y al concluir la etapa represiva de cada Estado, es necesario un discurso incluyente nuevo que determine el fin de una etapa mediante la creación de medios que van a generar organismos nuevos, leyes sustantivas, que obviamente van a ser aplicadas de una manera muy escueta o que difícilmente serán aplicadas. Y esto es porque se forma parte de un ciclo, de un nuevo ciclo que va a tender a repetirse. Por ello, el Estado siempre debe subdividir los bienes jurídicos que le corresponden de los que le otorga a la sociedad.